si les parece, vamos arrancando. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este panel. Es un panel de la Cátedra Libre de Introducción a la Perspectiva de Género, un espacio que venimos sosteniendo militantes del Pampillón, junto con algunos docentes de la facultad, estudiantes independientes. Venimos trabajando desde marzo, algunas temáticas que tienen que ver con el feminismo, con los diversos tipos de feminismo y que implica pensar una perspectiva de género en una carrera como psicología. El panel de hoy se llama Nuevas masculinidades y el lugar del padre en la familia y en la teoría psicoanalítica. Con ese nombre tan pomposo arrancamos el tercer módulo, que tiene que ver específicamente con un debate más de la carrera, un debate que tenga que mezclar feminismo y psicoanálisis, que bueno, presentarlo así generó ciertas objeciones en esta facultad. Algunos nos preguntaron qué tenía que ver psicoanálisis y género. Para nosotros tiene mucho que ver, o por lo menos tiene que ser un cruce que en las aulas, en lo cotidiano y nuestra formación todos los días se problematiza muchísimo más. Como dice la fundamentación de la cátedra, entendemos la perspectiva de género y a la teoría feminista como un sistema de conocimiento, información y análisis crítico de la realidad. Implica visiones del mundo tanto variadas como inclusivas y fuertemente atravesado por el eje de los derechos humanos, por lo que nos parece fundamental la inclusión de tensiones y desafíos a través de diversas herramientas conceptuales que esta perspectiva puede brindarnos. Así que bueno, muy contentos de estar acá con este panel. Venimos aparte bastante compañeras del encuentro de mujeres, más de 40.000 compañeras en Salta, discutiendo muchos de estos temas, así que bueno, con muchas ganas de seguir discutiendo todo esto también acá en la facultad. El panel que tenemos acá, tenemos dos invitados, Juan Carlos Volnovich y Bettina Calvin, que paso a presentarlos. Volnovich es médico, psicoanalista, no pertenece a ninguna institución, a ninguna organización política, es especialista en psiquiatría infantil, integra el comité científico del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicoanálisis de Buenos Aires y el Consejo Asesor de la revista Topía, Asociación de Psicólogos. Y publicó, entre otros libros, Marxismo y Feminismo, Mary Langer, Mujer, Psicoanálisis y Marxismo, El niño del siglo del niño, Claves de infancia. Él va a arrancar y después viene Bettina Calvi, que es psicoanalista, docente investigadora de la UNR, acá de la facultad, doctora en psicología, egresada del programa postdoctoral en estudios de género, docente de la carrera de especialización en infancia e instituciones de la Facultad de Psicología Mar del Plata, es directora del equipo del albergue municipal para víctimas de violencia familiar, Casa Amiga, y es autora de algunos libros, Abuso sexual en infancia es uno y El cansancio y las pasiones es otro. Así que bueno, un fuerte aplauso para el panel y bueno, mi gratitud es para Lucas Cielo. Lucas ha sido, y quienes integran Santiago Pampillón también han sido muy amables y muy generosos conmigo. Yo les agradezco la invitación y celebro la apertura de la Cátedra Libre de Introducción a la Perspectiva de Género. Hoy en día, los psicoanalistas y las psicoanalistas que conozco están volcándose con creciente y vertiginoso entusiasmo hacia las cuestiones de género, y a mí me parece que después de casi 60 años transcurridos desde la aparición de los primeros trabajos de Hampson y de Mani, ya era hora de que algo así ocurriera. Un cuarto de siglo atrás, en uno de los concursos para profesores regulares de la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires, donde fui jurado, convencido que el desafío de un concurso obliga a los participantes a esfuerzos y estudios que de otra manera no harían, puse como tema de oposición elaborar un proyecto de investigación acerca de los sistemas formales e informales de disciplina en la escuela secundaria y en el CBC. Sistemas de disciplina desagregados por género. Ese era el título del proyecto de investigación.
sistemas formales de disciplina, en la escuela secundaria y en el CBC, desagregados por género. Pues bien, quienes se postularon no entendieron siquiera el título del proyecto. Nadie reparó en que la palabra género aludía a las diferencias entre varones y mujeres, ni mucho menos a la categoría teórica que hoy nos convoca. De modo tal que si hoy estamos aquí reunidos para ensanchar el lugar del género en el ámbito académico, es gracias al impacto teórico y político que en las últimas décadas han tenido las políticas feministas. De modo tal que, para bien, los estudios de género y las teorías feministas como asignaturas específicas y más aún como transversalidad disciplinaria comienzan a ser tenidas en cuenta a la hora de planificar la formación y la capacitación de psicólogos y de psicólogas. En este contexto, el tema del padre tiene un protagonismo insoslayable, porque hasta ahora, antes que en la denuncia de la supremacía del padre, la deconstrucción del patriarcado como sistema de dominio, como sistema de explotación, ha venido basando sus explicaciones en el poder ejercido por los hombres sobre las mujeres a partir del sistema sexo-género. En el feminismo académico, el discurso acerca de las diferencias sexuales, diferencias que suponen particulares relaciones entre los géneros, lo invade todo. Existen evidencias acerca de lo mucho que se ha trabajado sobre la sexualidad y de lo poco que se le ha dedicado a la paternidad. Para el feminismo, para la teoría de las relaciones entre los géneros, el tema de la paternidad ha quedado relegado, empequeñecido al lado del tema de la sexualidad, a pesar de que justamente en el nivel de la paternidad, donde se ha dado en las últimas décadas los cambios más vertiginosos a partir de las innovaciones en la distribución y atribución de obligaciones y derechos determinados por las diferencias sexuales. Por eso es que pienso que el lugar del padre, en tanto columna vertebral del patriarcado, es o debería ser el eje del feminismo. Lo es del psicoanálisis, tanto para Freud en el Edipo individual como en Tótem y Tabú, tanto para Lacan en los tres registros, real, imaginario y simbólico. El padre, el nombre del padre, tiene una importancia central y definitiva. No obstante, todavía está por verse si la teorización psicoanalítica como universal es compatible, ayuda más que perjudica a la deconstrucción del patriarcado. Todavía está por verse si los paradigmas patriarcales de los que Freud quedó tributario son irreconciliables con una teoría que vaya en búsqueda de la emancipación de las mujeres, o si el asombroso discurso lacaniano avanza o retrocede en relación a una epistemología y una política feminista, cuando afirma que tanto hombres como mujeres carecen de falo y están castrados por el lenguaje. Solo puedo anticipar ahora que introducirnos en este tema incluye el desafío de enfrentarnos a una complejidad que se resiste a quedar clausurada con comentarios banales acerca del falocentrismo de Freud o el logocentrismo patriarcal de Lacan. No obstante, sé que no soy ni el único ni el primero en sospechar que toda la construcción psicoanalítica, reactualizada por el sofisticado discurso lacaniano, no es otra cosa que un intento de restituir al padre el poder perdido en estas últimas décadas. Décadas signadas por enormes cambios en la correlación de fuerzas entre varones y mujeres. Me refiero, claro está, a la paradójica circunstancia que define el comienzo del milenio. Nunca como en nuestros días, los hombres hemos dado muestras más evidentes de estar iniciando un movimiento que tiende a involucrarnos cada vez más en la crianza de nuestras hijas y de nuestros hijos. Nunca como en nuestros días, tantas niñas y tantos niños se han criado separados de su padre y de cualquier otro varón. Padres que cambian pañales mientras sus mujeres cambian cheques en el banco, hombres que dan la mamadera al tiempo que las esposas duermen porque por la mañana tienen que salir a trabajar temprano, sementales que se encariñan con el líquido donado y que, lejos de borrarse, reclaman ante los jueces el derecho a mantener un vínculo más duradero con sus espermatozoides devenidos bebés. Es innegable que algo está cambiando en este asunto de ser padres.
la irresponsabilidad que caracterizaba a los hombres acerca del lugar donde depositaban su blanco producto y sobre el destino posterior a ese hecho biológico, el desinterés y la despreocupación con respecto a los hijos, parece estar dejando lugar a modos diferentes de gerenciar y administrar los vínculos filiales. Los anticonceptivos han llegado para quedarse y con ellos el poder de las decisiones acerca de la procreación comenzó a cambiar de mano. Si antes las mujeres estaban expuestas a que los hombres, torpeza o capricho mediante, le hagan un hijo aún contra su voluntad, ahora son las mujeres las que pueden decidir, no del todo, pero un poco más libremente, no del todo, no todas, pero sí la mayoría de la clase media, pueden decidir cuándo y de quién quedar embarazadas. El avance de la ciencia y de la técnica, probeta mediante, alquiler de úteros, donación de óvulos, aunque nunca como en nuestros días se llegó tan lejos en los intentos de separar el cuerpo biológico de la gestación, lo cierto es que la crianza de las hijas y de los hijos sigue siendo cosa de mujeres. En 1978, con el nacimiento de Louis Brown, el primer ejemplar humano concebido por expertos fuera del cuerpo de la madre, se hizo posible procrear sin copular. Eso quiere decir que desde entonces es posible pensar que la reproducción tenga lugar en un tiempo que no es el del sexo y en un espacio que no es el del cuerpo femenino. Lo que parece imposible, habiendo pasado casi 40 años de Louis Brown, es pensar que la crianza de las niñas y de los niños no corra por cuenta de las mujeres. Ante la separación de cónyuges, los jueces en un 80-90% de los casos, dependiendo de la edad de las criaturas, dan la custodia a las madres, pero si por gestiones y reclamos razonables y encendidos de los padres, los jueces llegaran a darle la tenencia de los hijos a los padres, son seguramente otras mujeres las que se harán cargo de criarlos. La nueva mujer del padre, la empleada doméstica, la abuela. La desocupación de mano de obra masculina con la incorporación de las mujeres al mercado laboral, favorecida por la demanda del terciario que la reconversión de la economía produce, complica aún más las cosas, desplazando hacia la esfera doméstica a una legión de varones lastimados donde más nos duele. La ineficacia en el cumplimiento de nuestra condición de proveedores. Con el fracaso a cuestas en la esfera pública, no son pocos los varones que se repliegan hacia la retaguardia del hogar para disputar allí el poder de las mujeres e intentar, cubiertos por la noble intención de hacerse cargo de los chicos, despojar a las mujeres de su cría, el último dominio del que disponen. No obstante, a pesar del movimiento de varones en relación a los niños, a pesar de la desocupación, todavía son las mujeres las que asisten a las niñas y a los niños. Y el aumento de divorcios y separaciones tempranas no hace más que confirmar esta tendencia. Las mujeres siguen declamando el discurso del amor romántico, pero ya no lo practican como antes. Ahora la paciencia les da para aguantarnos unos años nada más, y después son ellas las que en mayoría estadística toman la iniciativa de la separación y el divorcio. ¿Qué sucede entonces? Las niñas y los niños que conozco se crían y se educan con mujeres. En el hogar la mamá, la empleada doméstica, la abuela, en la escuela la maestra y la directora, a la hora de enfermarse la pediatra y la odontóloga, a la hora de ir a la psicóloga. Estas niñas y estos niños, si ven un hombre, ese es el personaje contingente que acompaña a la mamá y que desaparece como papá tan pronto como desaparece como novio de la mamá. Y si el papá canta presente, lo vemos así, componiendo una imagen costumbrista y patética que para la clase media es el auto con un señor al volante que estaciona en doble fila, el rubiecito de 5 años que sale corriendo del hall del edificio con una mochila más pesada que él mismo y un papel donde la mamá escribió las recomendaciones de lo que puede o no puede comer y a qué hora tiene que tomar el antibiótico. El señor que espera en la plaza con cara de cumplir con un deber ajeno y mirando el reloj que su hija baje de la carecita. El gesto aburrido en la mesa del McDonald's donde los chicos devoran su hamburguesa mientras el señor concentra la mirada en otras mesas con la esperanza de encontrar alguna otra mamá que le recree la vista, cuestión de hacer más llevarero el pesado trance del fin de semana. Decía antes
que nunca como en nuestros días los hombres hemos dado muestras más evidentes de estar iniciando un movimiento que tienda a involucrarnos cada vez más en la crianza de nuestros hijos y de nuestras hijas. Nunca como en nuestros días tantas niñas y tantos niños se han criado separados de sus padres. Y en psicoanálisis, ¿qué tiene que decir el psicoanálisis? Abro comillas, es una cita. De la madre depende que el padre conozca o no al bebé. Depende de la madre hacer posible la relación del bebé con el padre. La madre no debe estorbar ni obstaculizar ese vínculo, lo que no quiere decir que los padres puedan reemplazar a las madres. Los padres pueden sí ayudar en la casa para que la mamá se sienta dichosa y esté en condiciones de atender a su bebé, pero no necesitan estar allí todo el tiempo. Solo lo necesario como para que el bebé experimente el sentimiento de que el padre es real y de que está vivo. Si el padre está presente y desea conocer a su hijo, el niño debería sentirse agradecido y afortunado. Cierro comillas. La cita es de Winnicott, lo mejor del psicoanálisis británico, que aconsejaba esto a través de la BBC de Londres. Y por su parte, François Dolto, la más importante analista de niños francesa, lo que quiere decir la más importante analista de niños del mundo, afirmaba a través de su programa radial en la France Inter que, y la cito, el amor del padre jamás se manifiesta a través del contacto físico. El contacto físico del bebé con el padre no debe existir, o si acaso debe quedar reducido al mínimo. Los padres han de saber ante todo que no es por el contacto físico, sino a través de la palabra, como han de ganarse el afecto y el respeto de sus hijos. Cierro la cita. Para Lacan, el padre es siempre una referencia al padre, es un operador estructural, es un agente que cumple la función de doble agente. Cito a Lacan: la noción del padre real es científicamente insostenible. Solo hay un único padre real, el espermatozoide. Por lo tanto, no es en lo absoluto sorprendente que nos encontremos sin cesar con el padre imaginario. Y está estrictamente excluido que se defina de una manera segura al padre real, si no es como agente de la castración. Cierro la cita. Bueno, por una vez, Lacan es claro en lo que afirma. El límite es preciso. Los varones podemos incluirnos como padres reales en dos momentos. El primero, durante el coito, como espermatozoides. Dice Lacan, solo hay un único padre real, el espermatozoide. Y en un segundo momento, durante la crianza de nuestros hijos, después de que la madre haya organizado el vínculo simbiótico con la criatura. De modo tal que los varones debemos compartir la crianza de nuestras hijas y de nuestros hijos, pero siempre desde el lugar de interdicción del goce materno ante el cuerpo del hijo o de la hija, ya que, vuelvo a abrir comillas, está estrictamente excluido que se defina de una manera segura al padre real, si no es como agente de la castración. A menos que ese lugar desborde la interdicción y entonces esos cuidados primarios que el padre le dispensa a su hija o a su hijo serán considerados, cito aquí a Sylvia Bleichmann, como conductas maternales desempeñadas por un hombre. Esto es, estarán al servicio del ejercicio de su propio goce autoerótico, vale decir, homosexual. Cierro la cita. Entonces, según estos autores, los varones deberíamos dejar de estar ausentes, deberíamos cantar presente, pero para cumplir con la interdicción que nos toca. Lo demás lo haremos, permítame la traducción libre para el propio goce autoerótico y homosexual, de puro onanistas y afeminados, por no decir pajeros y maricones. Tengo la impresión que poco es lo que vamos a avanzar si eso es lo que las y los psicoanalistas opinan de los hombres, que a despecho de Winnicott, de François Dolto, de Lacan, de Bleichmann, compartimos con nuestras mujeres la crianza de los niños. Aunque onanistas y afeminados no sean halagos, precisamente, en realidad me importa menos como opinión que como afirmación teórica. Entonces,
Si el psicoanálisis no tiene recursos para teorizar las relaciones de un hombre con su cría, como no sea a través del referente interdictor o a través de la apelación a la función de corte, si un hombre que asiste a su prole solo puede ser significado como una buena madre porque no hay registro posible desde el psicoanálisis lacaniano para las acciones, los afectos, las interacciones de los varones con nuestras hijas y con nuestros hijos, pues habrá que construirlo. Habrá que construir al padre y simultáneamente habrá que construir los recursos teóricos que den cuenta de esa construcción. Nadie podrá ahorrarnos a los varones el trabajo y el gusto de enunciarnos padres, y nada podrá ahorrarnos a los psicoanalistas feministas el trabajo teórico de bajar al padre del caballo de lo simbólico para hacerlo aparecer en lo real. A lo largo de la historia de la humanidad, son las mujeres las que se encargaron de parir hijos e hijas, dato que se corresponde con la biología, y son las mujeres las que se encargaron de criarlas y de criarnos, dato que se corresponde con la cultura. Fueron las mujeres las que amamantaron, cuidaron, higienizaron, abrigaron y protegieron a sus crías. De modo tal que parecería ser que atender a los chicos, hacerse cargo de los cuidados que necesitan las niñas y los niños, no está dentro del repertorio de los varones. Tradicionalmente, los padres alejados de los hijos no tocan su cuerpo, lo evitan. Los padres varones miran de lejos el cuerpo de la niña que recibe como el cuerpo de varón cuidados directos de la madre. Freud fue muy explícito al describir las diferencias que existen en la estructuración de la identidad sexual de los varones y la identidad sexual de las niñas. Cuando los varones a los 5 años clausuramos nuestro complejo de Edipo en función de la angustia de castración, las niñas lo inauguran, lo que quiere decir que los deseos edípicos de las niñas se despliegan de entrada en presencia del superyo. Y esta instancia superyoica define toda intención de acercamiento al padre como intención erótica, como interés sexual. Interés sexual que caracteriza el desempeño de la relación de las niñas con su padre y que por lo tanto las culpabiliza. Culpabiliza tanto a las niñas como inocentiza la relación de los varones con su madre, ya que la relación de los niños que los niños mantienen con sus madres durante los 5 primeros años de vida se despliega en momentos en que los ojos vigilantes del superyo aún no se han abierto. Así, a diferencia de lo que pasa con los varones, que arman el Edipo con una madre que manipula su cuerpo, las niñas no tienen mayormente un contacto corporal justificado con el padre. El amor edípico de las niñas para con su padre se desarrolla fundamentalmente a través de la mirada. El padre mira el cuerpo erótico de su hija y la niña se convierte así de entrada en objeto de la mirada, en culpable de intentar atraer esa mirada, culpable de querer llamar la atención del padre. Es la visión del cuerpo erótico de la niña, es la mirada la que confunde la cuestión, porque la niña no es culpable de ser provocadora desde que la agresión sexual que recibe del progenitor adulto a través de la mirada seductora y sexual no es o no solo es la consecuencia de la intencionalidad de un acto, sino que es la condición de su atributo, su cuerpo de mujer. Con esa mirada que toma la niña como cuerpo sexual por el mero hecho de ser cuerpo de mujer, con esa mirada que excluye otros contactos afectivos, los varones contribuimos a introducir violentamente un significado sexual en la representación que las niñas van adquiriendo de su propia identidad. La acusación abierta o encubierta, explícita o tácita, de provocar la mirada que la desnuda, es fuente de enormes dificultades posteriores para las niñas. La culpabilización de las niñas por la seducción ejercida atenta contra el desarrollo intelectual, ya que para neutralizar las acusaciones que sobre ellas recaen, deberán inocentizarse, esto es, deberán hacerse las estúpidas, ignorar el contenido erótico de sus intenciones y posteriormente ignorarlo todo. El caso es que muchas niñas, de tanto hacerse las estúpidas, terminan siendo estúpidas. A jugar por el desarrollo intelectual de las niñas después de la pubertad, al menos estadísticamente, las niñas pierden frente a los varones independientemente del punto de partida que se considere. Quiero decir,
Ahora aquellas niñas que tienen un alto rendimiento escolar tienden a empobrecerse y anularse intelectualmente a partir de la pubertad. Seguramente son muchos y variados los factores que intervienen en este resultado, pero tiendo a pensar que el desarrollo de una sexualidad culpable no es ajena al hecho de que las mujeres hayan sido excluidas durante siglos de lo mejor de las artes, la ciencia y la técnica que la humanidad produjo. Y es probable que esto pueda ser entendido recién en nuestros días, cuando el lugar de la mujer en la sociedad está empezando a cambiar y con él empezando a imponerse una mayor equidad en la distribución del capital simbólico y una igualdad creciente de los derechos que comparten con los hombres. Queda claro entonces que a partir de los estereotipos vigentes, los intereses heterosexuales expresados por los varones tienden a inscribirse como datos positivos, rasgos que nos enaltecen, allí donde los intereses sexuales expresados por las niñas tienden a inscribirse como datos negativos. La heterosexualidad exhibida por los varones nos valoriza tanto como desvaloriza y denigra a las niñas cualquier expresión de una intencionalidad sexual semejante. Lo que en otras palabras corresponde a la exaltación de los niños en función del reconocimiento y la admiración que despiertan cuando son atorrantes y mujeriegos, y el santo horror que causa en cualquier familia el despertar en las niñas de una sexualidad simétrica. Decía antes que a lo largo de la historia de la humanidad fueron las mujeres quienes se encargaron de parirnos y fueron las mujeres quienes se encargaron de criarnos. Tal vez ha llegado el momento de acabar con la política de imponerles a las mujeres exclusivamente la crianza de los niños. Los hombres no podemos gestar en nuestro interior un bebé, pero sí podemos, sin lugar a dudas, asistirlos y atenderlos desde los primeros momentos de nacido, y no debemos o no deberíamos depender de la autorización de las mujeres para hacerlo. Insisto en esto, los hombres no debemos o no deberíamos depender de la autorización de las mujeres para ocuparnos de nuestras hijas y de nuestros hijos. Atender y asistir las necesidades de un niño no tienen por qué ser consideradas cualidades esencialmente femeninas que los hombres de buena manera o a regañadientes tendríamos que aceptar. Los padres deberíamos decidirnos a tocar a nuestros hijos, a bañarlos, a darle la mamadera, a acariciarlos y a jugar con ellos. También, claro está, a jugar con su cuerpo y con el nuestro. Cuando digo hijos, me refiero tanto a los varones como a las niñas. Un contacto fluido con nuestras hijas mujeres, que no quede reducido a la mirada, seguramente ayudará a espantar los fantasmas del incesto y evitará la erotización de la relación filial. Y esto es especialmente importante en el caso harto frecuente de padres que, prisioneros de exigencias laborales durante el día, están mucho más ausentes que las madres del hogar. En el caso de padres separados que no conviven con sus hijas y que solo están con ellas algún fin de semana o en las vacaciones. En el caso de hijas púberes que necesitan una proximidad afectuosa y que resienten tanto la evitación del contacto como la sexualización del mismo a través de la mirada que provocan. No estoy con esto incitando a un jubileo incestuoso ni ignorando las estadísticas que reflejan apenas la cruel realidad que padecen las niñas por el solo hecho de tener cuerpo de mujer. No quisiera caer en la ingenuidad de, apelando al romanticismo de un mejor vínculo entre padres e hijas, suponer que nada pasa con la estimulación exagerada que deviene del contacto con la desnudez del cuerpo o la exhibición impúdica de los adultos. Hoy en día, ninguna madre se horroriza ante la erección de su bebé como respuesta a las caricias producidas durante los servicios higiénicos o alimentarios. Pero no pasa lo mismo en relación a la erección del pene a partir del contacto, la mirada con el cuerpo de su hija. En ese sentido, sería bueno recordar que el borde entre el contacto próximo, natural y afectuoso con el cuerpo de los padres varones puede superponerse con el límite de la estimulación exagerada, el exhibicionismo encubierto y la violentación sexual simbólica y muchas veces actuada. Hace años, décadas ya, que vengo insistiendo en la importancia que para los chicos tienen que los padres varones se involucren en la crianza desde los primeros momentos. Y esto es así porque la mayoría de los padres se autoexcluyen como modelo de identificación para sus hijas. Claro que cuando los padres se ofrecen como modelo de identificación en base a valores tradicionalmente masculinos que corresponden a la independencia, la autonomía,
y la autoafirmación en el espacio público. Las niñas pueden leer esta generosidad como la prueba flagrante de haberlos defraudado, interpretando una sociedad patriarcal en la que generalmente los hombres y también las mujeres prefieren tener hijos varones. Parecerían decir: mi padre no acepta mi condición de mujer y por eso me cría como si yo fuera el hijo varón que le hubiera gustado tener. No obstante, nada impide pensar que aquellos padres que estimulan en sus hijas la adquisición de aspectos hasta ahora considerados viriles o masculinos, antes que padres patriarcales que no se resignan a haber tenido hijas mujeres, son además y también varones profeministas que no se resignan a tener hijas condenadas a la discapacidad, a ser víctimas de la discriminación por la sola condición de ser mujeres. Aunque las niñas no duden de su talento, de su inteligencia y de sus habilidades para desempeñarse en el espacio público, ellas saben que corren siempre el riesgo de quedar fijadas ante la mirada del hombre como ese oscuro objeto del deseo. La sensación de ser miradas, el temor a ser invadidas aún en la intimidad, la convicción de valer más por sus atributos que por sus talentos o habilidades, tiene profundas consecuencias en la vida psíquica de las mujeres. Y en el caso de los padres varones, todo hace pensar que comienza a darse en los vínculos intersubjetivos una creciente disociación entre los aspectos instituidos que tienen al reforzamiento de paradigmas patriarcales cuando se trata de los vínculos conyugales y aspectos instituyentes que tienden a la incorporación de nuevas formas de gerenciar las relaciones entre los géneros cuando se trata de los vínculos filiales. Esto equivale a afirmar la evidencia de padres varones que estimulan en sus hijas características de independencia y autonomía que ni por lejos estarían dispuestos a aceptar en sus mujeres, las madres de sus hijas. Porque como decía antes, las niñas desde muy temprano quieren ser como el papá, no solo tenerlo heterosexualmente. Ese deseo de ser como el papá nada tiene que ver con algún tipo de predisposición lesbiana, ni siquiera alude al movimiento que las niñas emprenden con la intención de separarse de la madre en su proyecto de individuación. Las niñas acuden al padre, y hago mal en llamarlo padre porque en realidad se trata de un segundo adulto que bien pudiera ser la pareja homosexual de la madre o el héroe que le aporta la televisión. Decía, las niñas acuden al padre con la intención de ser iniciadas en el camino que les permitirá ocupar el lugar de sujetos deseantes, capaces de develar el enigma de su subjetividad. Lo que la niña busca en esa persona es el reconocimiento de su condición de igual. Ella espera que el papá la autorice, que el papá le sugiera algo así como: sí, vos podés ser como yo, vos tenés derecho a saber y a defender lo que querés. De modo tal que en las primeras etapas de la vida el papá es fundamental para las niñas justamente por lo que no es para ella, pareja homosexual, heterosexual, que compensará la desilusión sufrida por la niña en el vínculo con la mamá, ofreciéndose como premio consuelo para aportarle la sagrada ecuación pene-hijos. El padre es fundamental para la niña como compañero de aventuras, sujeto que las reconoce dignas de ser su cómplice, elegidas como compinche. El padre es fundamental como el espejo en el que la niña pueda verse queriendo y actuando en consecuencia para lograr lo que quiere. Espejo que legitime sus anhelos y que registre su tránsito por el excitante mundo exterior. Entonces, antes que envidia fálica, se trata de la frustración y el odio que la frustración supone cuando el papá no es capaz de descifrar el pedido que la hija le dirige. Si frente a la solicitud de reconocimiento el papá la ignora por el solo hecho de ser niña mientras se luce orgulloso con su hijo varón, si la mira solo como una muñequita, como objeto a ser cuidado, como discapacitada a ser atendida, como cuerpo erótico a ser servido, si ante el pedido de reconocimiento el papá la mira y no la toca, o la toca como no debería tocarla, todo un dispositivo que la lleva a la depresión, al sometimiento, al masoquismo y a la dependencia afectiva se instala para confirmar los prejuicios de género que caracterizan al patriarcado y que componen esa imagen costumbrista
de mujeres circulando por el espacio público como versiones apenas ayornadas y occidentalizadas de las mujeres talibanes. Con esto intento salir al cruce de esas interpretaciones psicoanalíticas que atribuyen intenciones de seducción a las mujeres que se acercan a los varones, cuando en realidad solo buscan valores de independencia. Intento desmontar esas afirmaciones sobre una supuesta envidia fálica, allí donde existe el reconocimiento de que los varones tenemos ciertos privilegios que le están vedados a las mujeres y que ellas legítimamente reclaman para sí. El reconocimiento de los padres hacia sus hijas, la aceptación de que ellas pueden ser como él, identificarse con él y antes que objeto, llegar a sostenerse como sujetos de deseo, es condición fundamental para la afirmación de las mujeres. De esta manera, es probable que una niña que haya sido reconocida por su padre como sujeto deseante pueda elegir, una vez adulta, amar en los hombres la masculinidad que quiso tener para sí, pero ese amor será, en este caso, un amor menos contaminado con el sometimiento, la envidia y la culpa. Es probable que las niñas que en su infancia no hayan sido defraudadas ni frustradas en su reclamo de ser reconocidas como sujetos deseantes, puedan concebir el amor como un fin en sí mismo y no solo como un medio para envidiar o robar la independencia y la autonomía de las que fueron despojadas. Entonces, ojalá que estas consideraciones ayuden a pensar en la enorme trascendencia que tiene para las niñas los modos imperantes de relacionarse con sus padres, y ojalá que los varones podamos pensarnos como padres y no solo como madres por el mero hecho de asistir a nuestros hijos. Después de esto, si queda espacio para pensar algo, y no nos quedamos sin palabras, no me puedo quedar sin palabras porque soy mujer y si no estaría dando la razón a tantos años de silenciamiento del patriarcado sobre la mujer. Yo en realidad quería compartir con ustedes hoy esta idea de cómo pensar las nuevas masculinidades, más particularmente en relación a los vínculos. Para empezar, me parece que es importante que pensemos de qué sujeto estamos hablando en este momento y justamente como tengo a mi maestro acá, tomé una definición de él que me pareció muy interesante. Él dice que el sujeto posmoderno es un sujeto que circula por la vida como un esquiador sobre el agua, que se desplaza a toda velocidad, que roza la superficie sin dejar marca. Esquiador con traje de neoprene para que las salpicaduras resbalen, esquiador que si se detiene, cae. Vivimos en un mundo donde lo que domina ya no es solo el consumo, sino la velocidad del consumo, dice Juan Carlos. En relación a esto, nosotros tenemos el desafío de pensar estas nuevas subjetividades masculinas y femeninas. Yo estuve trabajando estos últimos años en relación a los discursos de varones y mujeres entre 30 y 50 años. En ese sentido, yo voy a recordar un poco más las cuestiones atinentes a la subjetividad masculina, pero me encontré con algunas cosas bastante interesantes que justamente dificultan muchísimo la constitución de los vínculos. Pero más profundamente aún, con lo que me encontré, es con que lo que está dañado profundamente es el enlace al otro.
la posibilidad de enlace al otro. La crisis que la subjetividad masculina atraviesa en estos tiempos se refiere a la profunda conmoción de lo que fueron los paradigmas de base de la masculinidad misma. Los estudios sobre masculinidades vienen ganando terreno en el gran debate conceptual que abrieron las feministas desde los 60. El concepto mismo de varón es lo que se redefine, enmarcado en la grave problemática de la violencia machista. Se han desplegado múltiples reflexiones. Hay un trecho de preguntas y reflexiones acerca de cuáles son los límites del poder masculino, el modo en que puede o no revertirse la enorme influencia del patriarcado en un sistema de oferta y de demanda, y la reformulación de aquellas premisas de crianza que exigen valentía al varón y vulnerabilidad a la mujer, entre otros mandatos del sistema patriarcal. Partimos del hecho de que hablamos de la masculinidad no como algo dado, sino como algo que se construye. En ese sentido, Silvia Leuschman trabajó toda esta idea en relación a la construcción de la masculinidad y de los ritos de acceso a la misma. Propone también hipótesis novedosas y polémicas, colocando lo que hasta ahora era considerado como una mera fantasía homosexual en un lugar fundamental, echa luz sobre estos rituales de masculinización y resitúa la simetría constitutiva entre el niño y el adulto, ofreciendo otra mirada sobre las posibilidades de subjetivación, pero sobre todo estas ideas dentro del psicoanálisis modifican nuestras intervenciones con los varones que atendemos. También se habla de masculinidades de ciclos vitales, porque en cada ciclo vital la demanda cultural con respecto a la masculinidad es diferente. Muchas investigaciones lo que nos van mostrando es que los jóvenes se encuentran en un proceso muy controvertido. Desde el discurso rechazan el modelo patriarcal, pero después desde la acción se encuentran con muchas incoherencias. Por otra parte, en América Latina, el grupo etario de varones de 15 a 29 años tiene una tasa altísima de mortalidad debido a peleas entre bandas, violencia callejera, adicciones, suicidio, alcoholismo. Pero por otra parte, nos encontramos con que los espacios de poder ganados por las mujeres, que son muy importantes, a pesar de eso, de todos estos espacios ganados, y tal como Juan Carlos lo planteaba recién, somos las mujeres las que seguimos realizando las tareas domésticas, además de trabajar y criar a los niños y niñas. Mientras algunos varones, no pueden interrumpir el espacio para ver fútbol o ir a jugarlo, aunque haya imprevistos o urgencias de lo doméstico a solucionar. Esto trae aparejada una dependencia emocional enorme de las mujeres hacia lo doméstico. Por un lado, aparece la independencia en el espacio público, pero se contrarresta con la absoluta dependencia emocional. A partir de lo que fue el derrumbe de la institución matrimonial, aparecen situaciones muy particulares que tienen que ver con los divorcios, las nuevas conformaciones vinculares. Ustedes saben que esta idea de la familia, con la que se trabajó durante mucho tiempo, la familia como monolítica, occidental y cristiana, es imposible para seguir trabajando en este momento, porque nosotros con lo que nos encontramos son con organizaciones familiares múltiples, heterogéneas, que hay que realizar en los diversos contextos en los que se producen. Pero también nos encontramos con esto del derrumbe de la institución matrimonial, el tema de los divorcios y las nuevas formaciones. El divorcio muchas veces es vivido como un profundo fracaso, a partir del cual puede resultar muy difícil construir otros proyectos. Entonces aparecen enunciados que aparecen más frecuentemente en sujetos varones, pero que son también repetidos por algunas mujeres. El enunciado es: no quiero compromisos. Es un enunciado que funciona como coraza defensiva frente a cada nueva relación. Otro detalle
detalle que encontrábamos al analizar todo el material de entrevistas que recogimos a lo largo de 2 años, es que en una segunda vuelta los varones tienden a formar pareja con mujeres mucho más jóvenes. Esto les permite la ilusión de comenzar de nuevo, de sentirse nuevamente jóvenes, pero trae aparejado un alto costo. Después vamos a verificar también en algunas viñetas que traje. ¿Por qué un alto costo? Porque significa formatear su identidad de acuerdo a los caracteres e intereses de otra generación, que es la de ellos. Por otra parte, 50 años, hablamos, algunos autores hablan de climaterio masculino y femenino, entre ellos Beatriz Rodríguez, a quien nos dirigiste, Juan Carlos. Es una autora que trabaja mucho el tema del climaterio y que dice que justamente el padecimiento masculino responde principalmente a la ruptura del equilibrio y a la sensación subjetiva de pérdida de control que el climaterio involucra para el hombre en tanto crisis biográfica que se expresa por lo general con cambios vinculados con el poder y la sexualidad. Lo que fuimos encontrando en las entrevistas y demás es que nadie, ni varones ni mujeres en general, hablan de proyectos, sino que hablan de vivir el momento. Hay que vivir el aquí y ahora. Lo importante es, cita, estar bien, ¿no? Vivir el momento, estar bien. Lejos están de aquellas formulaciones sartreanas del proyecto de vida, ¿no? Que iba después a marcar todas las demás elecciones. La moral de la sexualidad moderna consiste en reafirmar la libertad mutua, la simetría y la autonomía más que de respetar